que están bien. Vamos a dar inicio a una clase muy interesante. ¿Alguna vez se han preguntado qué dice la tradición al respecto de cómo Dios creó el universo? Les planteo esta pregunta y me gustaría escuchar ideas, personas que puedan iniciar comentando al inicio de esta clase. ¿Cómo Dios creó el universo? ¿Alguien, alguna idea, algún comentario que quieran hacer al respecto? Están invitados a escribir. ¿Se han preguntado alguna vez o se han hecho esta pregunta? Pues eso vamos a abordar en esta clase. ¿Cómo se creó el universo? Saben, crear el universo es una cosa muy sencilla para el gran arquitecto, ¿ya? Para nosotros, pues, no mucho, ¿no? Pero para él es algo muy simple, muy sencillo. Y para esto nos vamos a valer de dos tradiciones en específico. La primera tradición, la tradición hebrea, y la segunda tradición, la tradición musulmana, la tradición árabe, la tradición del Islam. Y vamos a observar cómo se creó el universo. Incluso vamos a hablar de muchos conceptos erróneos que actualmente tenemos de cábala. Nosotros consideramos la cábala, la cabala, como le quieran decir, la consideramos una herramienta bien New Age. Yo lastimeramente he tenido que presenciar muchos grupos New Age que se dicen cabalistas e incluso clases de cábala en línea. Y he tenido que presenciar una grosería de cábala. Ya no sé ni de dónde se sacaron tanta patraña de lo que es cábala, pero eso, discúlpenme, no es cábala, ¿ya? Así que aquí vamos a hablar explícitamente de cómo se formó el universo. Esto es algo que tenemos que comprender porque es la base en la cual vamos a operar nuestra gran obra. Para eso vamos a presentar una pequeña diapositiva, pequeña pero informativa. Pero primero quiero que hagamos un acto imaginal y quiero que imaginemos el Sefer Yetzirah. ¿Quién ha tenido o ha leído alguna vez el Sefer Yetzirah para hacer esta imaginación? ¿Alguien? Me lo pueden decir en comentarios, me lo pueden levantar la manita por acá. ¿Ya? ¿Quién de ustedes ha leído alguna vez el Sefer Yetzirah? Le dicen Yetzirah, le dicen Yetzirah. ¿Quién ha tenido la oportunidad de leerlo? ¿Nadie? ¿Nadie, nadie? Muy bien. El Sefer Yetzirah o Yetzirah es un texto que adjudican a Abraham y sobre todo porque en el Sefer Yetzirah se dice cómo Dios creó el universo, ¿ya? Dice 10 dedos de sus manos, ¿ya? Los 10 dedos de sus manos confeccionaron el universo. Pero ¿a qué se refiere la alusión 10 dedos de su mano? Luego dice 10 sefirot, sacadas de la nada, 10 y no 9, 10 y no 11, 10 sefirot, ¿ya? Es una parte del Sefer Yetzirah que menciona esto. Lo que sucede es que nosotros tenemos una idea bastante pobre de de qué son las sefirot, ¿ya? De qué son realmente. Tenemos una idea bastante mala, ¿ya? Bastante mala para examinarlo. Esperen, voy a contestar aquí, me dicen. Tenemos una idea bastante mala de qué son las sefirot. Ya he escuchado miles de cuentos, miles de historias de qué son las sefirot. He escuchado opiniones, he escuchado narraciones, he escuchado cuánta cosa las personas mencionan sobre las sefirot. Pero ¿qué son realmente las sefirot? Para esto, la tradición, ya, la tradición viene y nos explica realmente qué son las sefirot, porque es algo que tenemos que saber, conocer. Y la tradición puntualmente viene y nos dice, muy bien, vamos a comunicar qué son las sefirot.
Imaginemos que el universo está escrito sobre un lienzo y que los únicos materiales para escribir el universo son la pluma, ¿ya? La tinta y el papel. Ya me entienden más o menos. Pluma, tinta y papel. Son tres herramientas que el gran arquitecto necesitó para edificar los planos del universo. Pero ahora imaginemos que además de la tinta, el papel, ¿ya? Y lo que es la pluma, el gran arquitecto necesita manos, ¿no es así? Y esas manos, cada mano tiene 5 dedos, ¿ya? Las sefirot, ¿la? Tomadas desde la propuesta inicial original, las sefirot son cada una, que son un dedo de la mano. Cada sefirot es un dedo de la mano. Sefirot de la mano izquierda, sefirot de la mano derecha. 5 dedos de las manos. Y con esas manos, Dios toma la pluma, ¿ya? El papel, ¿y qué más toma? La tinta, ¿no? Aquí viene algo muy curioso. Aquí viene algo muy, pero muy curioso. Como ya hicimos este ejercicio imaginal, ¿ya? Tenemos el calam. El calam es la pluma. Calam es la pluma con la que se escribe, ¿ya? Pero esa pluma necesita dedos. ¿Y los dedos qué hacen? Agarrar la pluma, agarrar o hacerle sostén al papel y hacer presión sobre el papel para poder escribir sobre él. Imaginemos que estos 10 dedos, ya estos 10 dedos son los que realizan distintos puntos de presión, son los que hacen distinto tipo de trazo. Entonces las sefirot para el universo son exactamente eso. Las sefirot son los dedos con los que es confeccionado todo. ¿Qué es el papel? Ya vamos a hablar de qué es el papel y de qué es la tinta. Pero las sefirot son las herramientas creadoras del universo. Es que yo quiero conectar, dicen algunos, con las sefirot de Malhut, ¿ya? Yo quiero conectar con la sefirot de Keter, ¿ya? Yo quiero conectar con Yesod, ¿ya? Y muchos hacen hasta meditaciones sobre la sefirot. Eh, Discúlpenme, las sefirot no se meditan, ¿ya? Las sefirot no pueden meditarse porque no son una realidad tangible. O sea, muchos de ustedes pueden pensar por diversos personajes que mencionan y hablen de ellas que son una realidad tangible. Las sefirot no son una realidad tangible que se pueda vislumbrar, que yo pueda meditar sobre esa realidad. Son fuerzas, ¿ya? La tradición nos indica que son fuerzas. Las manos de Dios representan el principio que dentro de masonería se le llama fuerza. Recordemos que hay sabiduría, belleza y fuerza. Las sefirot son la fuerza como tal y encarnan la esencia de Dios. De hecho, la tradición nos dice, ustedes piensan que Dios es sabiduría. Sí es sabiduría, pero su esencia no es la sabiduría. Ustedes piensan que Dios es belleza. Sí es belleza, pero su esencia no es la belleza. La esencia de Dios es la fuerza. Lo que lo caracteriza es la enorme fuerza que posee, que es infinita, básicamente. Entonces, las sefirot son fuerzas que no son una realidad tangible sobre la que podamos meditar y sobre todo no podemos intelectualizarlas. He visto múltiples personas intentando vanamente intelectualizar una sefirot. Yo no entiendo cómo le van a hacer para llevar a la intelectualización una sefirot. Ahora quiero que imaginemos que numeramos la sefirot según los dedos de la mano. Y a esta sefirot le llamamos, ¿cuántos números hay? Me van a decir, hay 10 números. Sí, hay 10, pero no son del 1 al 10. Hay 10 números del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿ya? Entonces, imaginemos que la realidad está fundamentada por 9 dígitos, ¿ya? Sabemos que las computadoras están en código binario, ¿no es cierto? Unos y ceros. Imaginemos que Dios programó esta realidad
ya la programó con sus manos, y al programarla con sus manos, la programó con 9 dígitos, del 0 al 9, ¿ya? Estos 9 dígitos componen toda la realidad, toda la realidad. Hagámonos a la idea que estos 9 dígitos componen toda la realidad, toda la existencia, todo lo que hay está compuesto por estos 9 dígitos. Muy bien. Entonces, las sefirot tienen una representación, ¿no es así? Las sefirot tienen una representación basada en el poder, ¿ya? Y vamos a observar cuáles son estas sefirot y qué representa cada una de ellas para nosotros, ¿ya? Lo primero que debemos saber es que las sefirot empiezan o nacen en un lugar llamado Ein Sof, ¿ya? La palabra sefirot viene del hebreo sefirá y significa emanaciones, ¿ya? O también significa cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el acto de contar. 7, 8, 9, ¿ya? Entonces, a través de estos 10 dígitos o emanaciones, ¿ya? Que forman los dedos de la mano de Dios, eh, que nacen del infinito. Recordemos que el cuerpo de Dios, lo que sería la cabeza, el cerebro, ¿no? El corazón, el tórax, todo el resto del cuerpo de Dios permanece oculto en algo llamado Ein Sof. Lo único que hemos visto hasta hoy en la manifestación del universo es explícitamente estas emanaciones, los 10 dedos del creador creando, ya, pero ¿de dónde provienen las ideas de la creación? Provienen de Ein Sof, ya, de donde yace la realidad oculta de Dios, ya. Entonces, algo que tenemos que entender y comprender es que de esta realidad nosotros solo vemos, ¿qué es lo que vemos, ya? De esta realidad nosotros solo observamos una parte. ¿Y cuál es la primer sefirot? Keter, ¿ya? Que es el número 0, ¿ya? ¿Y cómo se representa el número 0? Vamos a verlo a continuación. ¿Cómo se representa este número 0? ¿Ya? Vamos a crear una diapositiva acá, voy a presentar y vamos a ver los números árabes. A mí me gustan mucho los números árabes porque son altamente simbólicos y porque fueron los números que heredó la tradición. Ya tengan cuidado de dónde buscan los números árabes, ya. Tengan cuidado de dónde los buscan porque hay algunos que están poniendo números árabes confundidos acá. Muy bien, vamos a mostrarlo acá. Voy a presentar para que vean esto, ¿ya? Aquí tenemos esta presentación. Quiero que vean los números árabes, ¿ya? El primer número, el 0, es un punto. La tradición nos dice que toda la creación empezó por un punto. El gran arquitecto del universo trazó un punto inexistente, dice la tradición, un punto esencial con el cual comienza la creación. Incluso es el hecho por cual los puntos son tan importantes para nuestra augusta orden, ¿no? Y por qué incluso muchos firman con 3 puntos, que luego vamos a hablar qué significan esos 3 puntos, porque muchos se los ponen en la firma y ni siquiera saben qué se están poniendo en la firma, pero bueno, ¿ya? Entonces vamos a hablar justamente de ello, ¿ya? Luego tenemos el número 1, que es la continuidad correcta de un punto, que es una línea, ¿ya? Una línea. Entonces tenemos acá el punto, tenemos luego la línea, ¿ya? Ahora van a entender muchos símbolos masónicos a partir de esto. Tenemos el 2, que es una forma de escuadra, más o menos. Tenemos ya la formación y la aparición del ángulo, ¿ya? Tenemos la aparición del ángulo. Luego del ángulo vemos el mismo ángulo con un quiebre, ¿ya? Aparecen 2 ángulos. Luego aparece consecutivamente 1, 2, 3, 4 ángulos, ¿ya? Para luego pasar al compás. Después de que obtenemos el cuadrado formado por los 4 ángulos, ya en esta letra, pasamos al compás, que es el círculo,
¿ya? Y luego que pasamos al círculo, vemos cuáles son sus perfectos reflejados. En este caso tenemos otro ángulo, más ángulos, como el compás y la escuadra, etcétera. Pero aquí tenemos una magia. El creador empieza poniendo un punto. Luego del punto traza una raya, luego de la raya traza un ángulo, luego crea varios ángulos en secuencia hasta que crea el círculo. Y del círculo despliega muchos más ángulos y le da origen a otras formas, siempre siguiendo las formas angulares de creación, ¿ya? Aquí vemos la famosa geometría circular y la geometría cuadrada, la geometría de la escuadra y la geometría del compás. ¿No es así? La masonería azul y la masonería roja, por supuesto. Los que construyen bóvedas y los que construyen muros, ¿no? Pero esto, imaginemos que estas son las sefirot, o lo que es una sefirá, ¿no? Los sefirot, las emanaciones, el conteo. Entonces tenemos de cuenta del 1 al 9. Los dedos de la mano de Dios cuentan del 0, perdón, al 9, del 0 al 9. Y estas son las sefirot. Y a esta sefirot le llamamos árbol de la vida, ya porque toda la vida, todo lo que existe, está fundamentado por este árbol original, por estas 9 sefirot, ¿ya? Que existen, bueno, 10, ¿verdad? Sefirot que existen, ¿ya? En el mito nórdico, por ejemplo, del Yggdrasil, establecemos, por ejemplo, ¿ya? En el mito del Yggdrasil, ¿qué es lo que podemos observar en el mito del Yggdrasil? Hay una raíz y 9 mundos, ¿no? La raíz, el dedo número 10, ¿ya? En la Sefirot observamos la misma disposición del Yggdrasil, del árbol del mundo, ¿ya? Y así consecutivamente en diversas tradiciones observamos los 10 mundos. Los 10 mundos, siempre con un número del 1 al 9 y el plano cero de ese mundo. Los 10 dedos de Dios, las 10 sefirot. ¿Ya? Ahora veamos un poco de lo que nos dice el Sefer Yetzirah al respecto. Hay algo de lo que nos habla el Sefer Yetzirah al respecto. ¿Ya? Y justamente eso es lo que vamos a ver en este momento. El Sefer Yetzirah nos habla lo siguiente. Lo vamos a poner. Este lo pueden encontrar en internet. Hay muchas traducciones. No hay una que sea más exacta que la otra. Cada traductor tiene su forma de expresarlo, ¿no? Pero dice, ¿ya? Dice, y vamos a leerlo porque no creo que lo alcancen a ver acá. A través de 32 vías misteriosas de sabiduría, el Señor de los ejércitos ha trazado su universo. De 3 maneras, con la escritura, con la cifra y el relato. Lo voy a poner acá para que vean esto, ¿ya? A través de 32 vías misteriosas de sabiduría, el Señor de los ejércitos, aquí se debería traducir Yehová de los ejércitos o Yehová Sabaoth, ¿no? Ha trazado su universo de 3 maneras. Con la escritura, con la cifra y con el relato, ¿ya? Dice acá, estas 32 vías son los 10 números fundamentales y las 22 letras del alfabeto hebreo. Son las 32 veces que aparece el nombre de Dios Elohim en el primer capítulo de Génesis durante la creación del mundo. Aquí se está refiriendo que usó sus 10 dedos de la mano, ya que equivalen a las 10 cifras, ya, y utilizó 22 letras del alfabeto, ya, para crear todo lo existente. En la tradición árabe, Dios utilizó 28 letras y 10 cifras, ¿ya? ¿Cuál es más completa? Dependerá de ustedes. Yo prefiero fundamentalmente la tradición árabe porque se corresponde con las 28 mansiones lunares. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero ambas tradiciones son correctas al afirmar que Dios utilizó las letras y los números para crear el universo. Pero ya veremos también qué son los números, ¿ya? ¿Y qué son estas letras? Es decir, con letras, con cifras y de la manera en que se pueden usar o combinar para contar o explicar algo. El discurso se refiere precisamente a la combinación y permutación de letras, ¿ya? A la mezcla
de letras y números. Justo con ello creó el universo. Ustedes van a darse cuenta de lo que estamos hablando en unos minutos. El misterioso término hebreo Belimá que acompaña las cifras en estos primeros versos se podría traducir por sin nada más, solo, y proviene de Hou, suspende la tierra sobre la nada. 10 cifras sin más, dice acá, y 22 letras fundamentales, 3 principales, 7 dobles y 12 simples. 10 cifras sin más según el número de los 10 dedos, 5 ante 5, y la alianza del único está justo en medio, como la alianza de la lengua y la alianza del miembro. Ya vamos a hablar de esas alianzas. 10 cifras sin más, 10 y no 9, 10 y no 11. Comprende con sabiduría y sé sabio con comprensión. Con ellas examina, prueba y conoce, piensa, imagina, establece cada cosa en su esencia y sitúa al creador en su sitio. Nos dice, te he dado los números, te he dado las cifras, ya, te he dado las letras con el objetivo que con ellas crees, examines, pruebes, establezcas conocimientos, imagines mundos que no podrías imaginar si no es a través de él y glorifiques al creador luego de hacerlo, ¿ya? Aquí hay algo poderoso dentro de esto, ¿ya? Porque estamos hablando de las 10 sefirot como cifras. Quiero que a partir de ahora entendamos las 10 sefirot como cifras, ¿ya? Quiero que a partir de hoy ya no las entendamos como conceptos. No intentemos mentalizar, conceptualizar, ¿ya? Hay una maña muy sesgada en nuestra actual civilización. ¿Saben cuál es? El intento de racionalizar todo. Ese intento va a terminar arruinando todo, ¿eh? Pero lo digo, no las racionalicen, no las mediten. No es el tiempo de comprenderlas así. Primero se deben comprender como cifras. Son cifras, ¿ya? Así que quiero que tengamos esa idea en mente. Las sefirot son cifras. Cifras con las que se creó el universo. Y las letras se fabricaron a partir de las 10 cifras. Ya vamos a hablar cómo. Entonces ustedes comprenderán cómo el gran creador del universo, el gran arquitecto, moldeó el universo a través de cifras y letras, lo que es igual a crear un plano, como un arquitecto que diseña un plano, ¿ya? Y a eso se refería la tradición al llamarle gran arquitecto del universo. Dice, ahí está. 10 cifras sin más. Su medida es 10 y son infinitas. Profundidad del principio, profundidad del fin. Profundidad del bien, profundidad del mal. Profundidad del arriba, profundidad del abajo. Profundidad del oriente, profundidad del occidente. Profundidad del sur, profundidad del norte. Y un único Señor, Dios, Rey, fiel. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Una sefirot es el del bien, una es del principio, ¿ya? Una es del final, una es del bien, una es del mal, una es de arriba, una es de abajo, una del oriente, otra del occidente, una del sur y una del norte. Especial atención a esto, ¿ya? Literalmente madres, y son el Aleph, el Min y el Shim. Estas letras forman lo que es, de hecho, estas no son vocales, es solo Aleph es vocal, ¿ya? Pero estas letras confeccionan estos signos. Ustedes ya sabrán porque hemos hablado en otras clases de ellos, ¿ya? Los signos de la I, la A y la o la mano semiangulada que también forma una O, que son las señales que utilizamos en nuestro rito, ¿no? Así que tenemos letras madres, Aleph, Min y Shim, o Men, como se lee acá, ¿ya? Y luego tenemos, son 7 letras del alfabeto que con un punto diacrítico duplican su carga fonética y se pronuncian de forma diferente. Son la Bet, la Gimel, la Dalet, la Kaf, la P, la Resh y la Tab. Son las demás letras del alfabeto hasta 22. Se refiere a la habilidad de entender y utilizar los misterios de la lengua hebrea y del texto de la Torá. Se refiere a la circuncisión, mandamiento de Dios a Abraham y su descendencia. Vamos a hablar qué significan estos dos pactos, ¿ya? Y único Señor Dios, Rey y fiel, que las domina a todas desde la morada de su santidad hasta la eternidad de las eternidades. Aquí nos está afirmando claramente algo. Dios utiliza estas sefirot, ya, estas cifras,
para crear y moldear todo el universo, ¿ya? Estas cifras son utilizadas para crear y moldear todo el universo y están bajo su control total, ¿ya? Luego dice 10 cifras sin más. Su apariencia es como la visión de un rayo y su límite es infinito. La palabra que está en ellas va y viene, corre hacia lo que ordenó Dios como un huracán y ante su trono se postran. Son 10 dimensiones, 6 de espacio opuestas a su dirección, arriba, abajo, norte, sur, este, oeste, las direcciones que forman el universo. Aquí dice 2 temporales, pasado, presente y futuro. Esto no le hagan caso acá. Ya vamos a explicar desde la tradición qué tiene que ver un nuevo descubrimiento científico que propuso la teoría M, que modificó a la teoría de cuerdas, propuso que existen 11 dimensiones. Ya vamos a hablar explícitamente de qué son esas 11 dimensiones, ¿ya? ¿Qué son y qué tienen que ver estas sefirot con esas dimensiones? Ahora vamos a continuar, ¿ya? 10 cifras sin nada, bueno, 10 cifras sin más. Su fin ha sido fijado en su comienzo y su comienzo en su fin, como una llama unida a una brasa. Conoce, piensa, imagina que el creador es único y que no tiene segundo. Antes del uno, ¿qué cuentas? ¿Ya? 10 cifras sin más. Refrena tu boca para no hablar, refrena tu corazón para no pensar. Y si tu corazón echa a correr, regresa hacia el lugar. Como está escrito, iban y venían. Respecto a esto se pactó la alianza. 10 cifras sin más. Uno es el espíritu del Dios vivo. Bendito y loado sea el nombre de la vida de los mundos. Voz, soplo y verbo. Este es el Espíritu Santo. Quiero que regresemos ya a la presentación actual. Y voy a enseñarles algo. Muy bien. Vamos a ver las distintas dimensiones y qué significaban los cuadros masónicos, los cuadros mágicos de la masonería operativa. Imaginemos que tenemos un universo de 11 dimensiones. Hay una dimensión onceava que cubre todo lo que existe. Esa dimensión 11 es el Ein Sof y ahí está Dios. A esa dimensión no puede acceder ninguna criatura, ni siquiera la más elevada del universo actual. Esa dimensión está resguardada, es la dimensión madre, y está resguardada solo, exclusivamente ¿para quién? Para el creador, ¿ya? Para el creador, ¿no? Pero imaginemos entonces la primera dimensión, ¿ya? Imaginemos la primera, la dimensión 11 y la dimensión 0 son la misma, ¿ok? Como el loco en el tarot, que es la carta 0, pero también sería el último arcano, la carta final del tarot, ¿ya? Entonces, veamos esto, que es la carta 22, ¿no? Tenemos esto acá, ¿ya? Tenemos esto acá. ¿Y qué vemos acá? Quiero que veamos acá. Tenemos estas dimensiones raíz, como 10 dedos de las manos, ya del 0 al 4 y del 5 al 9. Y esta es la primera dimensión. ¿Y qué nos dice la escritura sagrada? Que la primera dimensión es la dimensión raíz, la dimensión del punto. Por lo tanto, esta dimensión es inaccesible para nosotros, porque esta dimensión es la que está componiendo al resto de dimensiones, ¿ya? Esta dimensión en la antigua tradición no se llama dimensión, se llama magnitud. A esto se le llama la primera magnitud, ¿ya? Y está compuesta solo por los 10 dedos de Dios, del 0 al 9, ¿ya? Tenemos acá que esto se corresponde al número de águilas que se ejecutan del Ixiris en toda la obra, ya que se empieza desde prácticamente 0 regímenes hasta 9, ¿ya? Es igual al número de lunas de la tradición china que hablábamos la semana pasada y es igual a las divisiones del cuerpo en interletraje. Pero bueno, vayamos a esto, ¿ya? Imaginemos que la dimensión sobre la que se está escribiendo todo es el Ein Sof, el vacío, la nada. De hecho, Dios está utilizando su propio ser para escribir, ¿ya? Su propio ser como un lienzo.
Él es el lienzo sobre el que está pintando, ¿ya? Él es el papel. El Ein Sof, la dimensión cero, ¿ya? O sea, ni siquiera cero, está por debajo de lo que puede significar el cero. El Ein Sof, la vacuidad, el vacío, el Dao, como dicen algunos, ¿no? Le llaman al supremo Dao, porque se diferencian dos Daos, ¿ya? El Dao que se originó del Dao y el supremo Dao, como dice la tradición china. Pero aquí tenemos el Ein Sof. E imaginemos que sobre el Ein Sof hay 10 dedos que están trabajando, ¿ya? Y esta es la primera dimensión, la dimensión del punto. La dimensión sin más dimensiones, es la dimensión de la existencia. Luego tenemos la segunda magnitud, ¿ya? La segunda magnitud es lo que conocemos como dos dimensiones, ¿no? A un lado, arriba, abajo y hacia el otro lado, ¿ya? Luego tenemos la tercera dimensión, que es la dimensión en la que habitamos. Arriba, abajo, a un lado, hacia el otro, profundo, hacia allá y hacia allá, ¿no? Profundidad, ¿ya? Luego tenemos la cuarta magnitud, ¿ya? Que son los cuadrados de 4, ¿ya? Luego tenemos la quinta magnitud, la sexta magnitud, así hasta alcanzar el cuadrado de 10 magnitudes, ya hasta 10 por 10 partiendo del Ein Sof. Por lo tanto, si incluimos al Ein Sof como una dimensión que las cubre a las demás, un universo de ¿cuántas dimensiones? Tendríamos perfectamente un universo de 11 dimensiones. Ahora entienden por qué cuando la teoría M o la teoría de las cuerdas fue explicada, hacía mucho sentido muchos cabalistas. De hecho, muchos cabalistas actuales la consideran la teoría más certera al decirnos que nuestro universo se fundamenta sobre 11 dimensiones y nos habla que la primera dimensión es la dimensión de las magnitudes. Ya ahí no vive nadie. En esa dimensión no existe nadie, no existen conciencias. Es la dimensión pura de los dedos de Dios. A partir de la segunda dimensión comienza la evolución de todo lo que existe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él traza la línea y con la línea puede componer la segunda dimensión. Luego traza el ángulo y con el ángulo puede componer la tercera magnitud o dimensión, ¿ya? Y luego hace más ángulos dentro del ángulo y puede crear la cuarta. Y luego con el círculo, por ejemplo, más adelante, con el círculo genera la sexta. Y así consecutivamente va generando una serie de magnitudes hasta llegar a 10. Y estas son las dimensiones del universo, las magnitudes de los trazos. ¿Y qué se coloca dentro de estos cuadros? Dentro de estos cuadros se combinan, mezclan y permutan las sefirot. Y esta permutación es y hace que algo sea algo, ¿ya? Digamos que, y lo vamos a explicar de esta forma, espero me lo puedan entender y si tienen preguntas hagan todas las que quieran, ¿ya? Conocen un sistema llamado geometría o geometría, como le dicen otros, ¿no? La geometría, les voy a poner la imagen. La geometría nos habla explícitamente del valor. Aquí lo vamos a poner, vamos a eliminarlo de acá, vamos a pasar acá. La geometría, no confundir con geometría. La geometría es la forma en que podemos entender los números a través de trazos. Tenemos aquí la geometría, el valor de las letras en árabe o en hebreo, igual, tienen un valor, ¿ya? E imaginemos que para formar, por ejemplo, una alif, solo necesitamos una raya, y justamente una raya, ¿no? Lo que es el valor de 1, ¿ya? Luego tenemos la ba, necesitamos el 2, pero por ejemplo, para componer la SH necesitamos 300, y tenemos múltiples formas de componer la SH, ¿no? Pero podríamos tomar, y aquí vamos a ver lo interesante, ¿ya? Podemos tomar de esta tabla los números que están acá y componer las letras, ¿ya? Podemos tomar varias sefirot de 9 o mezclar múltiples sefirot, ¿ya? De estas y comenzar a obtener la cifra que deseamos, ¿ya?
O sea, podemos componer a través de los números las letras. Ya, por ejemplo, si queremos formar el 300, necesitamos un 3, que es la sefirot del 3, y necesitamos dos ceros, ¿no? 300, y lo colocamos acá. Y tenemos la magnitud 300. Pero necesitamos que el nombre, por ejemplo, si la totalidad de la suma del nombre es 300, queremos que el nombre sume 300 para acá, 300 para acá y 300 para acá. Entonces colocamos las cifras que multiplicadas y o sumadas, dependiendo qué clase de cuadro estemos armando, nos vayan a dar, por ejemplo, 300 hacia acá, 300 hacia allá, y el cuadro representa el nombre del ser al que está representando. Y los números de ese nombre están adentro del cuadro, que son las sefirot o los dedos de Dios que se han utilizado para formar ese nombre. No sé, esto es una clase muy avanzada, no sé cómo la vayan a comprender. Si me hacen preguntas, háganmelas, pero necesito que comprendan esto, porque entonces cada cosa que existe en este plano, por ejemplo, cada cosa que existe en dos dimensiones tiene un nombre en dos dimensiones, cada realidad, sea ser, sea objeto o sea un concepto, cada cosa que existe en cualquier lado de la segunda magnitud tiene un cuadro de segunda magnitud que expresa su nombre. Cada cosa que existe en el plano tridimensional de tercera magnitud tiene un cuadro de tercera magnitud que representa su nombre. ¿Ya? Sea, y vuelvo y repito, sea concepto, ¿ya? Sea un objeto, una cosa, o sea un ser. Independientemente, cada cosa que existe tiene un cuadro numérico que, claro, y por supuesto, representa internamente las letras, ¿ya? O sea, forma el número de las letras. Las letras se extraen de esos números son letras. Pero voy a seguir explicando acá. La alif es una vibración nada más. Es una vibración de una onda, ¿ya? Pequeña. Pero, por ejemplo, la GH, que equivale a 1000, serían 1000 vibraciones, ¿ya? 1000 vibraciones que podemos extraer de esta sefirot. La sefirot vibrando, ¿ya? Vibrando de 1000 formas distintas, ¿ya? No, claro que no. Sino la magnitud se extrae de aquí. Por ejemplo, para el 1000 necesitamos un 1 y necesitamos 3 ceros. Esa sería la vibración, ¿ya? La vibración de esa cuerda. Ya un 1 y 3 ceros. O sea, la sefirot que vemos, Keter y Chokma o Hotma, que sería la sabiduría, ¿no? La corona y la sabiduría vibrarían para crear al 1000, ¿ya? Y así consecutivamente podríamos también obtener ese resultado a través de sumatoria o multiplicación de números. Y podríamos decir, esa vibración equivale a multiplicar este número por este número, por este número, por este número, por este número, y esto compone su vibración, para lo cual, si no lo formamos a partir de Keter y Hotma, podemos multiplicar Binah, Yeset, un número de veces hasta que el resultado sea igual o igual a la permutación y combinación de Hotma y Keter. ¿Ya? No sé si me lo entienden. No vamos a profundizar en esta clase cómo hacer estos cuadros, solo vamos a explicarlo. Más adelante dentro de la orden podrán aprender a cómo fabricar estos cuadros y cómo obtener la vibración de algo, la frecuencia de algo. Pero lo que quiero que entiendan, que todo tiene una frecuencia, ¿ya? Todo lo que existe tiene una vibración. Vamos a llamarle una frecuencia. Y esa frecuencia de lo que existe lo podemos traducir en base a las 10 sefirot, ¿ya? Podemos dilucidar su nombre, ¿ya? Descomponer su nombre en vibraciones, ¿ya? Y podemos saber, en cifras, perdón, y podemos saber cuál es la frecuencia, la vibración de ese número. A este arte se le llamó geometría, pero por ahí andan vendiendo unos cursos de geometría que no parecen geometría. Se le llamó geometría, ¿ya? Sin embargo, la geometría no les enseña a hacer cuadrados mágicos, mágicos que de mágicos no tienen nada. Lo único que tienen de mágicos es que nadie sabe cómo obtener la frecuencia de algo. ¿Han escuchado el mito católico que dice que si sabes el nombre de algo lo puedes controlar?
y que incluso quienes hayan visto las películas del Conjuro, se habla que si se tiene el nombre de un demonio se le controla. Tener el nombre de algo es conocer la vibración de ese algo, ¿ya? Si alguien experimentado tiene el nombre de algo y experimenta la vibración del nombre de ese algo, puede manipular la vibración de ese algo y jugar con ese algo. Por eso la magia que le atribuyen al Buni, estuvimos hablando por audios de Chansal Miraf, ¿ya? La magia que le atribuyen al Buni, que dicen es que el Buni hacía cuadros mágicos para alterar la realidad. Lo que hacía era extraer, ¿ya? Extraer la vibración de algo, fuera un deseo, ya fuera un hecho, un acontecimiento, una persona, una cosa que exista, ya plasmarla en números y mediante la evocación y la invocación, evocar, invocar, simpatía y antipatía. A través de estos principios básicos, evocar, invocar, sentir simpatía o antipatía por algo, conociendo la vibración de ese algo, los números que definen a ese algo, se puede controlar ese algo, ¿ya? No sé si entienden el punto de esto, pero entonces, ¿por qué es significativo esto para la masonería? Porque así se crearon las palabras de pase, ¿ya? Porque así se fabricaron, ¿ya? Muchos, pero muchos catecismos, ¿ya? Porque a través de este sistema que vemos acá, lleno de complejidad, ¿ya? A través de este sistema se puede decodificar toda la realidad, ¿ya? Y si luego interiorizamos la esencia de Keter y luego interiorizamos la esencia de los nombres de Dios y los repetimos como un mantra y luego interiorizamos las palabras de poder y las interiorizamos como mantra, lo que estamos interiorizando como un mantra son las palabras de poder, ¿ya? Por eso cuando pronunciamos las letras, hacemos interletraje, estamos interiorizando estas frecuencias a nuestro cuerpo, estos números, y estas frecuencias componen el cuerpo de luz. Y estas frecuencias componen el cuerpo de luz. Le estamos enseñando al ser interior a hablar en el lenguaje del universo. ¿Y cuál es el lenguaje del universo? Lo dice claramente la del Sefer Yapsira. Cifra, ¿ya? Letras y discurso. O lo que es igual, la combinación de estas letras. Es así como toda la magia que existe en el mundo se manifiesta. Han oído hablar de la teurgia. La teurgia, sin saberlo, porque ignora muchas de estas cosas, la teurgia utiliza estos principios, ¿ya? Cuando hablamos entonces de este sistema de poder, ¿se acuerdan que en una clase anterior les mostré una piedra donde estaban las letras y los números de la orden de nuestra augusta orden? ¿Ya? ¿Se acuerdan que se las mostré? ¿Ya? Que era la famosa piedra central de nuestra orden. Vamos a ver si la encontramos nuevamente por acá para ponérselas. El gran poder de la orden era y ha sido conocer este sistema, ¿ya? Ha sido conocer este sistema. Vamos a ver. Aquí está. ¿Se acuerdan que yo les mostraba esta imagen? La voy a poner ahorita. Y si aquí hay un masón especulativo y me diga, no, eso no es masónico, pues no sé para él qué es masonería, ¿eh? Cabría hacerse una enorme pregunta, ¿ya? Aquí están las letras en un cuadrado mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 9 por 9, ¿ya? Esta forma de ordenamiento triangular que está arriba tiene otro efecto, ¿ya? Y luego y vemos también los números, aquí las letras y los números como cifras, ¿ya? Este sistema
permite controlar la existencia, permite materializar cosas. Si el masón lo utiliza de la forma correcta, puede manifestar realidades en su vida, puede cambiar las circunstancias vitales que tiene, puede sanar enfermedades, puede cambiar o alterar la realidad sutilmente si lo hace de la forma correcta con los procedimientos correctos, ¿ya? Entonces, mediante la invocación, la evocación, la simpatía y la antipatía, puede tomar estos poderes mediante la atracción y la repulsión, ¿ya? Puede tomar estos poderes y evocarlos, ¿ya? Pero esta es una ciencia tan sacra, esta es una ciencia tan sagrada que tenemos que tener cuidado al hacerla, ¿ya? Tenemos que tener cuidado al hacerla. ¿Y qué se busca con la práctica del interletraje? Con la práctica del interletraje se busca incorporar las letras para asimilar las cifras para que el ser interior aprenda a hablar en el lenguaje universal, el lenguaje de Dios. Y hablando en el lenguaje de Dios, el iniciado que alcanza su cuerpo de luz y pasa de iniciado a adepto hace maravillas. La gente dice, hace milagros. Blavatsky, que creó su cuerpo de luz, Elona Petrona Blavatsky, se dice que podía materializarse varias veces. O sea, podía haber una Blavatsky aquí y una Blavatsky allá, y podía estar en el jardín y podía estar ella en su pequeña sala de conferencias. ¿Qué es lo que Elena Petrovna había logrado? ¿Ya? Había logrado simplemente crear su cuerpo de luz. Y al hablar el lenguaje de los pájaros, la tradición a este lenguaje le llama el lenguaje de los pájaros. Y al hablar la lengua de los pájaros o de los ángeles o de Dios, como se le quiera decir, podía manifestar lo que quisiera, ¿no? Recordemos que aún así el iniciado está sujeto a la muerte. La trascendencia se da en el cuerpo de luz. Puede incrementar sus años de vida durante muchísimas décadas, pero el cuerpo siempre se va a deteriorar por una ley, ya que las mismas letras y que el mismo sistema que Dios ha creado ya ha estipulado. Pero el iniciado puede vivir durante muchos siglos así, ¿ya? Bueno, siglos, tres siglos, ¿ya? Se dice que el límite de vida de un iniciado es de 3 siglos aproximadamente, muchas décadas, ¿ya? Pero ¿qué quiere decir esto? De que esta es la base de la magia real. Entonces, cuando nosotros conocemos una cifra, interiorizamos una letra, por eso el aprendiz comienza con las vocales. Las vocales son las vibraciones más simples de la naturaleza, luego las consonantes y luego las sílabas. Y con las sílabas ya forma palabras, y estas palabras cifras que manifiestan la realidad. Por eso la escritura dice que Adán en el jardín del Edén nombró a los animales, ¿ya? Sabía el nombre de los animales. ¿Y por qué lo sabía? Porque era capaz de sentir con su ser interior la vibración de cada ser y expresarlo en letras. Obtenía la vibración que le expresaba una cifra, la cifra hace la vibración, ¿no? Y esta cifra le daba letras para que pudiera crear todas las cosas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de hacer cuadros de segunda magnitud, estamos hablando de la segunda dimensión, de tercera magnitud de la tercera dimensión, de cuarta magnitud de la cuarta dimensión, y así sucesivamente, ¿ya? Y estos cuadros se relacionan a planetas. Los de tercera magnitud, si no me equivoco, están asociados a Júpiter, ¿ya? Y así consecutivamente todo el resto de cuadros está asociado a un planeta. Y a estos planetas, en orden de magnitud, ejercen una influencia sobre la Tierra. ¿Se acuerdan de la clase que dimos la semana pasada sobre el cuerpo de luz? Que una vez alcanza el cuerpo de luz se pasa por los 12 signos zodiacales se integra a la esfera del yo interno, los 12 signos, las 10 cifras y las 28 o 22 letras internas. Interiorizamos el universo. Eso representa el templo de Salomón, con sus 7 planetas, ¿ya? Con sus 28 casas lunares, ¿ya? Eso representa con las 10 cifras internas y con la polaridad Jaquín Boaz y las 4 estaciones. El iniciado absorbe el macrocosmos, interioriza el macrocosmos en su microcosmos y lo activa, convirtiéndose
en una especie de Gadú, en una especie de gran arquitecto, pero en pequeña escala. Por eso los ayudantes del gran arquitecto, ¿no? Los pequeños ayudantes del gran arquitecto del universo. Quiero que entiendan la magnitud de esta ciencia y de comprender esta ciencia y de cómo obrar, de cómo trabajar por medio de esta ciencia, ¿ya? Hay más ciencia, ¿ya? Pero quiero que entiendan la base. Ya vamos a continuar, pero quisiera escuchar preguntas o comentarios para continuar. ¿Preguntas, comentarios? Me gustaría escucharlos en esta tarde, ¿eh? Para hacer más dinámica la clase. Vamos, vamos. Comentarios, comentarios. Me gustaría, ¿qué idea central tienen al respecto en este momento sobre la clase? ¿Qué idea central se hacen sobre ello? ¿Ya? ¿Sí? ¿Miguel Aguirre? Ah, bueno, todo va tomando forma. Pueden hacer sobre esta clase. Comenten, no tengan miedo de comentar. Los quiero ver más participativos. Vamos, vamos, anímense. ¿Sí, Juan Hernández? Sí, buenas tardes, hermano. Pues desde que inició la clase, desde el punto en que inició, que hizo usted la pregunta de cómo se crearía el universo, a este momento en que estamos ahorita, después de la explicación que usted ha dado, pues la verdad, en lo personal, yo me siento así como, bueno, iba a decir, cuando iba a participar al principio, ¿no? Dios creó el universo a través de la palabra, del verbo, ¿no? Como dice en el libro de Juan. Pero bueno, eso es una respuesta muy así como sencilla, simple, sin mucha profundidad. Pero después de todo esto que está usted explicando, por ejemplo, eso de que los dedos de Dios representan la Sefirot y todo esto de la... Bueno, yo tengo dudas si es gematría o oximatría, o porque yo había escuchado geometría. geometría. Porque Geometría, había, dicen sí, geometría y le dicen geometría. Con una U exacto, sí, lo intercalada. había ido como gematría. Entonces, sí es muy interesante, ¿no? Este proceso de ir entendiendo cómo se dan los procesos de manifestación, pues, obviamente, pues no estamos acostumbrados, al menos en lo que a mí respecta, a, a ver esto con esta profundidad, pues, y no solamente verlo teóricamente, pues, sino ver que en grados más avanzados, pues se podrá ir también a partir del conocimiento teórico que se está dando en este momento, ir ya también haciendo nosotros mismos nuestras propias creaciones, nuestras propias construcciones, ¿no? Entonces, eh, me recuerda un poquito también a algunas lecturas que he tenido sobre en algunas partes, sobre todo eso que usted dice de la New Age y todos estos movimientos que han salido últimamente, como la ley de atracción y el libro del secreto, que fue así un bestseller, un boom, de cómo manifestar, ¿no? Cómo es que vamos a manifestar nuestros deseos. Pues. Y te dan pues, la participación de varios personajes ahí, un poco simple la explicación, nada que ver con todo esto,
Y aún así, pues a mucha gente le dio resultado, ¿no? Practicar las reglas del libro del secreto. Pues sí es bien interesante, pues conocer y sobre todo sobre estas dos tradiciones, hebrea y árabe, conocer de fondo, pues, si se va a hablar de magia para ser verdadero mago, pues tiene que conocer, pues, la esencia, pues, de lo que es el proceso creativo. Y obviamente, para mí, le voy a ser honesto, hermano, esto no es sencillo así de a primera, como dicen ahorita, explicación, pero pues hacemos el esfuerzo de ir entendiendo, de ir, porque son nuevos conocimientos, ¿no? Y son así que, pues, ¿de dónde lo sacaron, no? Pero ya no nos está diciendo dónde lo sacaron, de los libros estos de la tradición, de las tradiciones. Pues. Entonces, es muy interesante, hermano, y pues queríamos participar para no dejar también pues, así quedarnos un poco mudos, aunque sea, decir nuestra, en mi caso, por la apreciación que tengo esto hasta aquí, y la verdad sí me interesa seguir aprendiendo y seguir, pues así me siento como niño de kinder, ¿no? Cuando aprendíamos a decir las vocales y escribirlas, así hacer caligrafía. Y bueno, pues es lo mismo al final de cuentas, ¿no? Ir aprendiendo. Ahora, como decía usted, esto se aplica en masonería, porque cuando te piden palabras de pase, ¿qué es lo que dices? O sea, y entonces me caen... Recordemos el golpe de Mayete, Sí, recordemos sí, sí. los golpes. Son algunos insights pues que te caen después de que con estas explicaciones vas ubicando cosas, sobre todo los que hemos estado en masonería, pues de cosas que, como dice usted, los 3 puntos, mucha gente firma muchísimo, los masones ponen los 3 puntos en la firma, pero verdaderamente sabemos qué significa, o verdaderamente cosas simples, pues, o cosas simples que suceden dentro de la logia. Pero esto te da otra dimensión, ¿no? Otra dimensión de entendimiento, de comprensión. Pero bueno, hermano, fuera para no dejar de participar también en esto, ¿no? Muchas gracias. Excelente comentario, hermano, y muchísimas gracias por su participación, muy atinada. ¿Ya? Justamente lo que usted expresaba, ¿no? Hay muchos misterios que a veces están ocultos, muchas situaciones que han dejado de mencionarse con el paso del tiempo y que deberían continuar mencionándose. Ya entraremos más a profundidad a estos temas, ¿ya? Doy la palabra a Miguel Aguirre. Muy buenas tardes, queridos hermanos, maestros, ¿cómo están ustedes? Ahondando un poco más en lo que decía el hermano Juan ahorita, cuando usted comenzó la clase y preguntaba si sabíamos cómo se creó el universo, cómo el gran arquitecto del universo hizo todo esto posible. Al momento de que todos quedamos en silencio, espero y no quiero que se malinterprete, no estoy hablando por todos, estoy hablando por mí, pero lo interpreto así. Todos nos quedamos callados. Hubo una parte donde usted dice, hay cosas que no se pueden explicar porque el ser humano todo lo quiere filosofar, como se lo puse un comentario ahí para darle una explicación lógica. Y al ver que no tenemos una explicación lógica, usted nos agarra un tema como esto, para mí que es totalmente nuevo, yo ahí sí que le puedo opinar, pero poco a poco que va dando el desarrollo de la clase, va todo tomando forma, va agarrando formación, va viendo uno simbología. Estas últimas 6 clases con la de hoy, si no me equivoco, 6, wow, no sé, yo como nuevo dentro de la orden, como aprendiz, he visto tantas cosas, me ha hecho ser más centrado, voy viendo simbología donde no se veía, motivo y causa de mi vida personal, raciocinio, el impactar, el meditar, el de tener contacto con la tierra. Y créame que por lo poquito que voy entendiendo y lo que he investigado entre semanas haciendo mi tarea, en estas últimas clases, ustedes nos han dado bastante secreto para entrar en estos temas, Creo que de mi parte existe ya una responsabilidad mayor para tener mayor aceptación
de participar con mayor propiedad a lo que usted está mencionando. Muy buenas tardes. Excelente, muchas gracias por su comentario, Miguel Aguirre. Para continuar con esta clase, justamente vamos a continuar sobre ello, ¿no? En este momento vamos a leer acá muy profundo este conocimiento, dice Klaus Salim. Se podría pensar que no es un don de algunas personas como de Elena, sino conocimiento que había ocultado y que podríamos nosotros también aprender y construir una realidad diferente. Justamente, miren, el problema es creer que hay personas que nacen con un don y que nosotros no podemos desarrollarlo, porque ese es un pensamiento altamente limitante, ¿ya? Muchas personas que desarrollaron todos estos conocimientos es porque tuvieron un maestro. Nadie nace aprendido y sabemos solo de alguien que nació aprendido y sabemos que fue Jesucristo, ¿no? Este ser que encarnó hace más de 2000 años en esta tierra, pero de ahí no conocemos a nadie más que verdaderamente haya nacido aprendido. Todos han tenido un maestro, todos han tenido una orden, una logia, ya una institución donde han aprendido los misterios y los han desarrollado y se han expandido a partir de ahí. Algunos se han autoiniciado en los misterios, otros han recibido iniciaciones. Pero el punto acá es que tengamos en cuenta que todos estos conocimientos son la clave ya para conocer la realidad, para tratar, para trabajarla. ¿Saben cuál es el problema de la New Age? El problema de la New Age es que está vendiendo conocimientos inconexos, ¿ya? Que un cursito para leer las runas, un cursito para leer las cartas, un cursito para leer un vaso de una taza de café, ¿no? Un cursito para ver el aura, ¿no? Un cursito para despertar estos poderes, para despertar esto otro, un cursito para aprender a esto. Y no hay ningún problema con ello. El problema es que las personas aprenden mucho de este conocimiento de manera disociada, ¿ya? No en una forma sistemática. Entonces, ¿qué pasa? La persona entra a ese cursito, hace el cursito y después que sale dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ya? Ya no tengo guía, ya no tengo apoyo, ya no tengo instrucción y pierde el interés sobre eso, ¿ya? Eso es lo que está pasando con estos cursos New Age, sin decir que muchas de las cosas que se mencionan en estos cursos son necesariamente falsas. La situación es de que la persona sin apoyo dice, bueno, ni modo, ¿no? Me quedo con lo que aprendí en el curso, ¿ya? La logia, ¿ya? Lo que es la tarica, ¿ya? Lo que es básicamente el lugar de reuniones, funciona y sirve para profundizar en estos trabajos, para profundizar en estos conocimientos, para hacer nuevos hallazgos y nunca perder el interés. Pero continuando con esto, entonces quiero que quede claro que tenemos, y volvamos sobre el punto, ¿no? Tenemos varios materiales con los que Dios construyó el universo, ¿ya? Y vamos a hablar de uno de esos materiales, ¿no? Tenemos la pluma, ¿ya? Tenemos el lienzo, ya dijimos que el lienzo es el Leyensoft, es el papel, ¿ya? Tenemos la tinta, tenemos la tinta por acá, ¿no? La pluma y tenemos las manos. Tenemos las manos. Vamos a diseccionar estos símbolos. Esto se corresponde a las sefirot. Que también se corresponde a las cifras, que son los números del 0 al 9. Esto lo podemos equiparar a la música, donde esto sería do, re, mi, fa, ¿ya? Equiparar, por supuesto, solo equiparar, porque estos números son la materia que construye todas las cosas.
son la mano del creador. ¿Por qué en masonería siempre hablamos del cincel, hablamos del mazo, martillo, como le quieran llamar, ¿no? Hablamos de todas las herramientas, pero nunca hablamos de las manos, ¿ya? Entonces tenemos las manos como fuente creadora, ¿ya? De ahí emana todo, de estas manos, ¿ya? Que han pensado y diseñado y trazado un plan, ¿ya? Tenemos la pluma. Tenemos la pluma y vamos a diseccionar qué es la pluma. La pluma es la voluntad. La pluma es la voluntad. Dios para escribir tiene que tener voluntad, ¿ya? Y su herramienta para hacer las cosas es la voluntad, ¿ya? Tenemos la tinta. Vamos a diseccionar la tinta. La tinta es la frecuencia o vibración y eso compone a las letras. Los trazos son los nombres que se trazan con esa vibración, con esa frecuencia, ¿ya? De la sefirot, que son las manos, que deben usar la voluntad para expresar una frecuencia, una vibración, y esa vibración o frecuencia que expresan da como resultado letras, trazos, realidades. ¿Ok? Esta es la forma de manifestar cosas. Con la palabra es lo mismo, ¿ya? Con la palabra es la boca, que tiene que tener una voluntad, que debe desarrollar una frecuencia, y la frecuencia traza ondas que crean realidades. Una es la realidad escrita, la otra es la realidad pronunciada. Ambas realidades tienen poder. Por eso ustedes van a ver en muchas logias europeas antiguas, van a observar cuadros que encierran números. Solo un cuadro que encierra al 1, al 9, al 8, y uno dice, bueno, y ese cuadro, pero ¿qué hace ahí, no? Ya, o de repente cuadros de magnitud 2, de magnitud 3, de magnitud 4, y uno dice, bueno, a saber qué secretos y misterios habrán en ese cuadro. Lo que está expresado ahí es una frecuencia, una vibración, una palabra de poder como tal, ¿ya? Puede ser la frecuencia que manifieste a la logia. Muchos tomaban la frecuencia de la logia y la expresaban en cifras que las convertían en letras. Y esa era la frecuencia de la logia que vibraba con la frecuencia de todos los nuevos iniciados que iban entrando, ¿no? La frecuencia que se transmitía y se comunicaba de esa logia. No sé si aquí estará la persona que se encarga de hablar de frecuencias en audios, que ha trabajado sobre frecuencias. ¿Sí está? ¿No está? Creo que no. No sé si entrará a esta clase la persona que habla de frecuencias. O se me ha perdido por acá. Pero hay una persona en el grupo que habla de frecuencias, ¿ya? De medir frecuencia, la frecuencia de esto. La logia tiene una frecuencia. A la frecuencia de la logia le llamamos el egregor de la logia. El egregor es una palabra más moderna, usada más como una forma de ver las cosas como un ente que se crea con conciencia, ¿no? Almas, decía la tradición, el alma de la logia, ¿no? Pero esa alma, esa no es nada más que una frecuencia, una vibración. Cuando una persona cae en un vicio, desarrolla la vibración de ese vicio y encuentra personas que están vibrando a la misma frecuencia. Recordemos que los cuadros, por afinidad, por simpatía o simpatía, se atraen entre sí, ¿no? Los políticos con los políticos, ¿no? Los arquitectos con los arquitectos, los psicólogos con los psicólogos, los masones con los masones. Cada cosa tiene una frecuencia y cuando queremos vibrar a esas frecuencias,
nosotros atraemos a más de esa frecuencia. Por eso si vibramos en una frecuencia negativa, dice la New Age, y estoy hablando de la New Age, ¿ya? Si vibramos negativamente, atraemos negativamente, ¿no? El problema es que todo lo que los estados, desde los estados de ánimo hasta las cosas más sólidas que veamos en la realidad, todo tiene una cifra y esa cifra se traduce en una palabra, en un nombre, en una frecuencia. El masón que trabaja profundamente en la concreción de su cuerpo de gloria, en la concreción de su cuerpo de luz, el masón que busca despertar sus centros sutiles y hacer que su yo interior hable en este lenguaje de pájaros, en este lenguaje secreto, y despierta esto, es un individuo que puede manifestar realidades, que puede alterar la realidad, que puede transformar su existencia, su vida, ¿ya? A través de palabras. Las palabras se transforman en mantras, ¿no? Y las letras se transforman en lo que sería una especie de magia teúrgica. Por eso los masones pretéritos operativos escribían cuadros o llevaban incluso cuadrados con cifras, con números o con letras como amuletos, ¿ya? ¿Por qué? Estos cuadrados, debo decir, deben de confeccionarse por el masón. No puede ser confeccionado por otra persona. El masón mismo debe confeccionar con inteligencia, con integridad, ¿ya? Y con pleno conocimiento de lo que hace, debe confeccionar sus propios cuadrados para después portarlos y manifestar la vibración que está representada en esos números y traerla a la realidad. Esa es la magia de la que hablaba la tradición. Por eso en las mansiones, las casas, residencias, logias de múltiples masones operativos de Europa, vamos a ver estos cuadrados, ¿no? Hasta en la entrada. Ya el mismo J.B. Kernin en todos sus libros, casi al final de todos sus libros, solía colocar un cuadrado mágico, ya para manifestar un propósito en ese libro. Y así consecutivamente hay muchos libros antiguos de masonería, muchas logias, como ya mencioné, que tienen estos cuadrados confeccionados para manifestar una realidad. Esto es un conocimiento sumamente profundo porque engloba las matemáticas, tanto para crear un cuerpo de luz, ya las letras para crear un cuerpo de luz, como para crear una realidad mejor y ayudar y contribuir al gran arquitecto del universo en su proceso de creación, ¿ya? Así que les pregunto, y quiero que me contesten por escrito o por audio, ¿existe la magia? ¿Ya? Ahora ya tiene lógica la magia para ustedes. No respóndame. Ahí está. Juan Hernández levantó la mano. Sí, doy la palabra. Pues yo creo que sí, pues es que con lo que está explicando, pues es pues, así como el gran arquitecto del universo a través de de estos procedimientos que está explicando, todavía crear todo lo que existe. Pues así nosotros, y he escuchado mucho esto de co-creador, no sé si usted nos pudiera, sí, es que somos co-creadores, digo, ahora se utiliza así, desgraciadamente se utiliza muy a la ligera este tipo de conceptos, pues, pero con esto que usted dice, con eso que usted está comentando ahorita, pues de hecho, el tema de la magia, pues se explica, ¿no? Pero no sé si pudiera explicar un poco eso de que cómo podemos ser co-creadores. O sea, pues ya ve que se dice que somos a imagen y semejanza, ¿no? Que también son cosas que bueno, hay que entenderlas en profundidad. Pues. ¿Es cuánto? ¿No? Gracias. Muy bien, hermano. Voy a explicarlo. Cuando la tradición hablaba del arte real, ya hemos hablado un poco qué es el arte real a través del grupo, ¿ya? El arte real está compuesto por un constructo de 7 ciencias distintas que si se fijan, las 7 ciencias están relacionadas al arte de la palabra y los números, ¿ya? Todo el resto de ciencias está relacionada al arte de la palabra y los números. El arte real, la esencia del arte real son la palabra y los números. Ahora la gran pregunta de muchos es, bueno, si esta es la esencia del arte real, ¿por qué fue creada la masonería, no? O sea, ¿cuál es el propósito
de la masonería? Eso es una de las grandes preguntas, ¿no? O sea, el propósito es formar hombres de bien. Sí, es una tarea loable, pero no solo la masonería forma hombres de bien. La religión de por sí ya puede formar hombres de bien. Cualquier tipo de institución puede terminar formando hombres de bien. Entonces, viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué papel realmente juega la masonería en todo esto? ¿Ya? ¿Por qué la masonería se ocupó de trabajar el arte real? ¿Ya? Y justamente de eso vamos a platicar. Miren, la masonería buscaba crear co-creadores, ¿ya? Co-creadores de Dios. Un co-creador de Dios, o sea, un coarquitecto, un ayudante del gran arquitecto del universo, es una persona que domina la alquimia, el arte de transmutar las cosas. Sabemos que las cosas se transmutan por la vibración, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a convertir un químico en otro? Aplicar temperatura, ¿ya? Cambiar su temperatura, aplicar presión. Jugamos con los números y la vibración. Jugamos con números y palabras. Y así se transmutan las cosas, ¿no? Es una ley universal. Así que podemos ver que en la química, Dios creó el universo usando letras y números, ¿no? La alquimia, que es la sugestión, ¿ya? Usa y se vale también de palabras y números. La rimilla, que es el sortilegio, la forma de crear palabras, de rimarlas, de concatenarlas, de combinarlas, permutarlas, juega con letras y números. La alimilla, el arte de los talismanes se hacen mezclando números o letras y números. La alguamilla, ¿ya? Que es el arte de la imaginación. Ustedes intenten imaginarse algo sin que el cerebro hable. Inténtenlo. O sea, ustedes van a ver, imaginarse un río, ustedes le tienen que decir al pensamiento casi inaudible, pero ustedes en una fracción le dicen al cerebro, un río, un tal cosa, pero traten de imaginar el río sin nombrarlo. Quiero que lo hagan y se van a dar cuenta de lo divertido que es. El cerebro no puede imaginar sin hablar, ¿ya? Y aun cuando somos niños, nosotros imaginamos las cosas por el ruido que hacen, ¿ya? Nosotros cuando recordamos algo, lo recordamos con el sonido, ¿ya? Que hacen o que ejecutan. Ustedes dirán, entonces, ¿cómo un sordomudo puede pensar o ver la realidad? Recordemos que la realidad no solo vibra como palabras, no estamos adaptados a ver la realidad vibrar como palabras, ¿no? Pero también los colores vibran, son palabras y son números. ¿Ya? Entonces ellos pueden imaginarlo a través de la frecuencia de los colores, por eso se vuelven tan sutiles cuando tocan algo y dicen esto es lo otro, aprenden a leer la magnitud de los colores, ¿no? Pero quiero llegar a un punto, no podemos imaginar algo sin su magnitud, sin su nombre o sin su número, ¿ya? Entonces, la realidad, estamos, si lo vamos a decir así, estamos en una matrix o una matrix lingüística, estamos en una matrix verbal, que está confeccionada a través de la palabra, a través del verbo, ¿ya? Entonces, hasta la imaginación se da a través de estimular los campos de la comunicación cerebral. Y el marif, que es la gnosis, que es la comprensión, la trascendencia de esta realidad. Entonces, ¿qué es el arte real? El arte real es el masón, o sea, el que ha desarrollado el arte real es el masón, que integra en sí las 7 artes, ¿ya? No las 7 artes liberales, sino las 7 artes sagradas del arte real, y que puede crear talismanes para cambiar la realidad, ya imaginaciones para alterar la realidad, visualizaciones, dicen los New Age, ¿no? Que pueden crear gnosis e interiorizar mundos, universos, o expresarlos a través de la gnosis, que pueden crear transmutaciones cambiando la vibración de las cosas y la frecuencia, que pueden autosugestionarse o sugestionar al resto y pueden cambiar el mundo a través de la rimilla, ¿no? De crear y envolver a través de un discurso, a través de las palabras. Y alquimia, que es el letrismo, el uso de letras como tal. Entonces, quien es un verdadero masón es quien ya ha desarrollado este arte, al cosa hablando de un verdadero mago. ¿Y qué quiere decir la palabra mago? Sabio, ¿ya? Entonces estamos hablando de un verdadero sabio, estamos hablando de un verdadero mago, ¿ya? Hay una gran diferencia entre saber y conocer, ¿ya? Yo puedo saber algo, ¿ya? Y de hecho se usa en la tradición árabe,
se usa un ejemplo, el Kibir o Kabir, como le dicen otros, y Moisés, ¿no? ¿Ya? Moisés y el Kabir se encuentran en una fábula muy hermosa que un día tendremos la oportunidad de analizar, pero en toda la fábula se deja sabiendo que Moisés sabía, el Kabir conocía. Moisés era un erudito, y no está mal ser un erudito. De hecho, lo más conveniente sería saber y conocer al mismo tiempo, ¿ya? Pero Kabir podía hacer milagros como Melquisedec con solo mover sus manos porque hablaba esta lengua de pájaros. A Moisés le costaba porque el intelecto no lo dejaba de lado. El intelecto estaba ahí como, no, pero es que todo tengo que intelectualizarlo, hombre. O sea, no puede haber una explicación para esto, de eso. Como le dije, como las personas que hacen hasta prácticas para meditar en la Sefirot, ¿ya? Yo no entiendo qué utilidad puede tener meditar sobre una Sefirot. Sobre un concepto, sí, está bien, meditemos sobre una palabra. Al final terminan meditando sobre una palabra, sobre el nombre de la Sefirot y no sobre la Sefirot como tal. Porque todo el arte real, ya, que es más profundo que lo que les he explicado en la clase de hoy, todo el arte real nos enseña a interiorizar esas Sefirot, a no saberlas nada más, sino a conocerlas. Entonces ya sabemos la magnitud del 1, sabemos al 2, conocemos al 3, al 0, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 9, sabemos la diferencia entre ellos, sabemos sentirlos, percibirlos, porque el 0 es la corona. De hecho, la corona tiene una forma circular, ¿no? Y Keter es una corona, ¿ya? Porque el 0 es la corona. ¿Por qué la unidad de todas las cosas? Saber de la unidad de todas las cosas es la sabiduría. Creo que ya me vienen pescando un poco el sentido, ¿no? ¿Por qué eso es la sabiduría? ¿Ya? ¿Por qué el entendimiento es comprender la dualidad? Comprendamos al 2, que es la dualidad entera del universo, y eso es llegar al entendimiento, ¿no? Ah, miren qué bonito, ¿no? ¿Por qué el número 3, Yesed, es la misericordia y la bondad? ¿Ya? Comprendamos al número 3, ¿qué tiene que ver el 3 con la misericordia? 3 pasar la redención, Nigredo, Albedo y Rubedo. El número 3 siempre es un número de misericordia, un acto de bondad, de equilibrio, de balance, ¿no? ¿Por qué tenemos al 4? ¿Y por qué el 4 es el derecho, ya? ¿Por qué el 5 es la belleza y la gloria? No voy a explicarlos todos, pero imaginémonos qué profunda es esta ciencia, ¿ya? Y cuando comprendemos por qué estos números representan todos estos atributos y son todos estos atributos, ahora sí podemos permutar números, podemos permutar letras, combinarlas, permutarlas a gusto y crear miles de esencias a través de los 10 dedos de Dios, ¿no? A estar operando como co-creadores universales, como en una Matrix, como en una computadora. Hay quienes aman la programación, ¿no? Estar creando páginas web, crear sitios, entran, pum, 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 entran y miran realidades y esto y lo otro. O hay quienes les gustan videojuegos como Roblox, como Minecraft, se me ocurren otros de construcción, ¿ya? Y les gusta estar construyendo mundos. Yo digo, si les gusta estar construyendo mundos en una pantallita, ¿por qué no practican hacer los constructores de su propio mundo, de su propia realidad, ¿no? Entonces, todo esto, ¿ya? Todo esto, hasta Malhut, ¿ya? Que es la Sefirot del reino, porque Malhut, la novena Sefirot, representa el reino, ¿ya? Todo esto, ¿ya? Que son los dedos de Dios, una vez el ser humano los conoce más que los sabe, ¿ya? Los interioriza y los plasma, tanto de forma escrita como de forma hablada, ¿ya? Y usa toque, signo y palabra para entender e interpretar toda la realidad y utiliza, recordemos, el intelecto, la emoción y el instinto, ¿ya? Para conocer todas las cosas. Entonces ese ser se ha convertido en un verdadero semidios, ¿eh? Ha alcanzado a convertirse en un semidios, en un co-creador del universo. Ya no le arrastran las fuerzas del universo. Ay, es que mire, me dicen, lo que pasa es que el Kibalión, me dicen, nos habla de que no podemos escapar de la ley de los 7 principios. Digo, y bueno, ¿y cómo quién? Miren, no se puede escapar de la ley porque la ley es Dios, ¿no?
Dios es la esencia o sea, la ley es su esencia, pero se puede fluir con la ley, ya se puede fluir con los principios universales. Entonces, el co-creador aprende a fluir con esos principios universales, ¿ya? Con esos principios universales. Aprende, así si su vida está mal en algún momento, crea un amuleto, diseña un amuleto, absorbe o atrae su vibración y la usa, ¿ya? Esta ciencia es una ciencia milagrosa, es la gran ciencia, ¿ya? Es la gran ciencia, ¿ya? Y exactamente, aquí nos dice, sí existe, es la manifestación a través del conocimiento, ¿ya? Existe el conocimiento profundo, justamente, ¿ya? Entonces yo lo que vengo a decirles es, ¿qué es ser masón realmente? Ser masón es conocer el arte real, no solo conocerlo, ¿ya? No solo, no solo saberlo, sino, volviendo a la misma palabra, sino conocerlo, ¿ya? No solo, es que yo recibí clases del arte real y soy masón, fíjense. Ah, bueno, qué bonito, ¿no? Está bien, ¿no? Pero se quedó solo sabiéndolo, ¿ya? Hay una diferencia, dice la tradición, en el que sabe y el que conoce. Yo les puedo decir, miren, yo sé, me pueden preguntar una dirección, mire, Julio, ¿conoce dónde queda tal lugar? Yo les puedo decir, sí, mire, yo sé que tal lugar está aquí, allá, pero no es lo mismo conocer, ¿no? Entonces no, fíjese que yo conozco para llegar ahí, entre por la puerta esta y todo esto. O sea, ese es el problema con la gente que actualmente vende cursitos New Age, ¿no? Y que abre escuelas New Age. El problema es que saben porque leen y creen saber porque construyen conocimientos a través de eso que creen saber, ¿no? Pero hay una diferencia abismal entre quien sabe y quien conoce. Por eso somos operativos y no somos especulativos. Porque, ¿qué ganamos con filosofar? ¿Qué ganamos con especular? ¿Ya? No ganamos absolutamente nada. Ya la realidad sigue siendo la misma. ¿Ya? Pero ¿qué ganamos con llevarlo a una operación interna? ¿Ya? ¿Qué ganamos con ser verdaderamente operativos? Ahí está, ahí subyace la diferencia esencial, porque necesitamos una diferencia esencial, ¿ya? Y la diferencia esencial es el operativismo como tal, es el operativismo como tal. Entonces, necesitamos ser operativos para poder entender estas verdades universales, ¿ya? Necesitamos ser operativos para interiorizar estas verdades fundamentales. Necesitamos ser operativos para no solo saber, sino también conocer, ¿ya? Ahora creo que muchos de ustedes, porque considero a muchos de ustedes les he visto los ahí, ¿cómo se llaman? Las publicaciones estas que hacen de WhatsApp, etcétera, las fotos de perfil que a veces ponen, ¿no? Y muchos tienen a veces símbolos de cábala, otros de tarot, otros de angiología. Lo importante para nosotros que nos dedicamos a este arte es conocer, ¿ya? Es conocer. Sé que les será a todas las personas que desde ya de que leen tarot, todas las personas que practican algún arte de meditación, estudian algo, les va a ser muy útil el conocimiento operativo, ¿ya? Porque va a complementarles algo en lo que han estado interesados durante muchos siglos, pero que no han entendido cómo es que esta gente del pasado hacía magia, ¿no? Cómo es que cambiaban la realidad, cómo es que el arte real funcionaba. Entonces, la clase de hoy, ya, que entiendan y comprendan qué es el arte real, ¿ya? Porque muchos hablan en masonería, el arte real, el arte real, el arte real, el arte real, hasta libros hay escritos que se llaman el arte real. Bueno, yo me he leído muchos de esos libros solo por curiosear, ¿no? Porque a veces pago una suscripción de Amazon que se llama Amazon Kindle Unlimited, ¿ya? Y ahí hay muchos libros y me pongo ahí a curiosear qué han escrito y me salen con que el arte real es el arte de tener moral y tener ética. Y yo, bueno, y esta gente, pero qué, no sé, ¿no? O sea, qué fumó para poder escribir este texto, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, hay mucha gente que cree saber sobre el arte real, pero déjenme decirle que son muy pocos los que saben, ¿ya? Y conocen sobre el verdadero
¿De dónde llegó la masonería? Ya lo hablamos en audios que he enviado al grupo. Directamente porque la masonería es un constructo de varias culturas que hasta la cultura china, para mi parecer, influyó. Quienes han escuchado los audios ya saben a lo que me refiero, ¿no? La cultura china, la cultura hebrea, la cultura árabe. Entonces, la masonería tomó lo mejor de todos estos mundos, ¿no? Los interiorizó y los utilizó de la forma correcta. Ahora sí, pues pasamos a preguntas, respuestas y comentarios. Buenas tardes a todos. Bien, yo de hecho nuevo me había puesto ahorita aprendiendo. Me aprendió mucho también porque ya me siento la mayoría también. Todo el cuento también. Sí, señor. He aprendido la poca porque no, pues ahorita estoy recién iniciado. Yo como no digo para la tercera clase, como una clase que hay no. Sí, señor. Aprendido quiero se aprende más, pues uno dice igual también más el curso, de hecho, el curso de la masonería, porque yo estoy ahorita recién entrado, niño, sí, porque cosas nuevas también, estoy mirando mil cosas nuevas, porque yo nunca he mirado cosas así como están explicando ahorita, sí, niño. Excelente, excelente, esa es la intención, gracias por su comentario, ¿ya? Esa es la intención, de que aprendan todo lo que tiene que ver con la tradición, porque ¿cómo es posible que la contratradición esté sobreviviendo y hayan muy pocos miembros de la tradición existiendo, ¿no? La tradición tiene que mantenerse. ¿Por qué? ¿Todo por qué? Porque hemos caído en la ignorancia y necesitamos el conocimiento, ¿no? El conocimiento es el único que borra la ignorancia. ¿Más comentarios por acá? Los leo y los escucho. Comentarios, preguntas finales. Muy bien, Juan Hernández. Sí, hermano, no, pues darle las gracias, la verdad, esto abre todo unas grandes posibilidades de conocimiento, ¿no? Sobre todo para los que hemos estado en las búsquedas y en algunos caminos o inscritos en algunas escuelas, ¿verdad? De filosofía esotérica o de masonería, etcétera. Pues yo lo siento muy aterrizado esto, ¿no? Que a pesar de ser los principios, que ser las enseñanzas así abiertas al público, la verdad sí siento este conocimiento como muy nutriente, pues muy digamos, aterrizado, digo, que realmente nos va a llevar a algo, pues, porque a veces sí, como dice usted, uno puede leer esa diferencia entre saber y conocer, pues. Ahorita se le da mucha importancia al tema de la información, hay demasiada información, pero realmente el llevar a la práctica, y yo pienso que esto sí es muy importante, y usted en específico, la verdad, tanto en los audios que pone entre semana y las clases estas, ¿verdad? Estas conferencias se me hacen así súper orientadoras y que siento que vamos por buen camino, pues la verdad obviamente como le decía hace rato, me siento como en kinder en este sentido, en este camino, pero igual hay cosas que no me quedan muy claras. Digo, pues es obvio, son clases nuevas, pero sí siento que esto nos puede llevar a algo muy bueno en el futuro y pues sobre todo para nuestras propias vidas, ¿no? O sea, para nosotros en lo personal, ¿verdad? O para mí en lo personal,
que yo creo que es lo más importante, el trabajo con uno mismo, el tener resultados para uno mismo y no solamente pues que sea un tema de ser un hombre libre, de buenas costumbres o buenas personas, sino también poder trabajar con herramientas adecuadas y herramientas que verdaderamente nos lleven a hacer nuevos descubrimientos, ¿verdad? Y poderlas aplicar. Muchas gracias, hermano. Es cuanto. Gracias a usted, hermano. Así es, ¿ya? Lo que sucede es de que, miren, este conocimiento no se imparte libremente porque se supone que como masones, ¿no? En aprendiz, compañero, maestro, se nos forma con el ergón como hombres de bien. Imagínense que un criminal, y estoy hablando de un criminal serio, ¿no? Tuviera estos conocimientos y pudiera doblar la realidad como quisiese, conociera la manera de activar estas cosas, de hacer las frecuencias, de utilizar la palabra para todo, que estaríamos ante un peligro inminente, ¿no? Por eso el arte real, ya, y las instrucciones claras de cómo se ejecuta, se guardan internamente. ¿Por qué se guardan internamente? Porque se necesita constatar que se es hombre de bien, de principios y moral, el que va a ejecutar esto. Imaginemos a un hombre o una mujer ya que cometan una situación similar a la que cierto rey de la Biblia cometió, ¿no? Que le quiere quitar la esposa o el esposo a otra persona, basándose en qué? En agarrar el arte real, utilizarlo para doblar la realidad y atraer lo que quiere y así, ¿ya? Debe desarrollarse en el masón un criterio de justicia, debe de que desarrollarse en el masón un criterio de equidad, ¿ya? Una noción de virtud, una noción de bondad, porque si no lo tiene, el ego va a decir, ah, no, gran herramienta la que me ha dado, ¿no? Y comencemos a jugar con esta herramienta como se nos dé la gana, ¿ya? Entonces, es menester que estas claves, ¿ya? Que estos conocimientos pasen a las manos correctas una y otra vez, ¿ya? Esa es la intención. Por acá nos dice Claudia Salín, superclase con maestro de superlujo. Gracias, gracias. Y ustedes, estudiantes de lujo también, ¿ya? Verdadero, por aquí, Francisco Altamirano Díaz, levanta la mano. Tiene la palabra. Francisco Altamirano tiene la palabra. Hola, hola. Bueno, ¿será que está por ahí? Entonces dice, verdadero conocimiento basado en una filosofía de vida y de construcción del ser interno. Excelente clase, todo muy motivador para seguir aquí. Sería el trabajo de la piedra filosofal, claro, ¿ya? Recordemos que este sistema es quien nos ayuda a pulimentar la piedra filosofal, ¿ya? A crear esa piedra a través de los múltiples elixiris que se van fabricando a través de la vía. Sí, ahora sí, Francisco Altamirano. Sí, muchas gracias, maestro. Es la primera clase que estoy tomando, la verdad, y me parece bastante interesante el estar aprendiendo y el estar escuchando todos estos temas. Ahora sí me perdí de muchas clases que había usted comentado. Y la verdad, pues, muchas felicidades por esta clase tan interesante que tiene usted. Muchas gracias, muchas gracias. Es bienvenido. Están, como les dije, siempre cordialmente invitados a participar de estas clases. Recordemos de que lo principal de todo esto es que ustedes se hagan una idea general de qué es nuestra noble orden, ¿no? Lo que es nuestra noble orden operativa. Y, por supuesto, recuerden que al terminar el periodo, ya, el periodo, que son 9 clases, ya, bueno, 8, si tomamos en cuenta la clase 0, ¿no? Sería 9, 8, ¿ya? Si no la tomamos en cuenta. Entonces, cuando terminan estas clases, ya entramos al proceso interno de iniciación y ahí pues se quedan las personas que motivadas desean continuar iniciándose en los diferentes grados, practicar nuestro catecismo, ya practicar nuestros ritos internos y conocer un poco más de este bagaje. Todas estas clases que hemos venido dando hasta hoy es para que conozcan ya un poco más sobre el concepto general de una orden operativa y
cabe recalcar, no somos la única orden operativa. Ya hablamos de que hay entre 12 y 13 órdenes operativas que están funcionando al día. Lo hablamos creo que en el grupo, en comentarios. Así que invitarlos también al curso que va a dar inicio el día 4 de octubre. La información sobre el curso ya se subió al grupo. Los esperamos ahí porque es un curso sobre alquimia china, o lo que es Neidan chino, y se enseñará a formar los elixires desde un punto de vista ancestral de la claridad completa o perfecta claridad, como también se le llama, ¿ya? Y cómo esto se concatena con el curso circular de la luz, ¿ya? De hecho, quienes se inscriban al curso tendrán de forma gratuita el libro que sacaremos a la venta en menos de un mes, ¿ya? Que es el libro del Revis, escrito por Sergio de la Barra von Benewitz, que fue gran maestro de nuestra logia hace ya algunos años y que ya descansa en el Gran Oriente, que es un libro inédito que él escribió internamente para los miembros de la logia y para sus alumnos internos, y que saldrá a la luz por primera vez. Es un libro de más de 550 páginas, no se lo pueden perder porque ahí va constatando y revelando cómo es que el ejercicio del Sol Bet Coagula, luz de Oriente o luz de la estrella flamígera, se realiza y se ejecuta, y cuál es su paralelo con los ejercicios de formación del elixir oriental, y por qué les puede ayudar mucho a aprender a realizar este ejercicio en el desarrollo del interletraje, que es lo que es el opus magnum el arte real dentro de nuestra institución, ¿no? Así que quedan todos cordialmente invitados. Para no comer más tiempo de ello, les agradezco haber estado en esta clase. Pasamos con el maestro Guillermo Alonso Paredes, que va a continuar la clase a partir de este momento. De hecho, comentarles que el maestro Guillermo tiene una escuela llamada Activasen desde hace mucho tiempo, y por ahí el nombre de la escuela de él es un críptico, ¿ya? Es una escuela externa a nuestra orden, pero que él tuvo bien, ha tenido muchos alumnos a través de los años, ¿ya? Y ha desarrollado una escuela que se encarga precisamente de orientar al individuo, ¿no? Orientarlo a través de distintas escalas de desarrollo. Y por eso ustedes ven acá Activasen, ya por ahí, ¿no? Pero bueno, los dejo con el maestro Paredes. Muchas gracias. Adelante, tiene la palabra.